En algún lugar, en las agrestes montañas del norte de California, vivía su vida un hombre en completa soledad, vagando por secretos senderos en el bosque, tomando su alimento de lo que encontraba por allí. Era el único sobreviviente de una civilización perdida. No se podía comunicar con ningún otro ser humano, pero encontró la manera de quebrar la barrera más cruel. Mantente en sintonía y en un momento más regresaré con esta increíble historia. Nuestra historia comienza en el cerco de un matadero, en las afueras de la ciudad de Oroville, California. Era el año 1911. Una mañana temprano los perros comenzaron a ladrar con tanta fuerza y persistencia que algunos adormecidos carniceros salieron a ver qué sucedía. Había un indio desnudo y famélico apoyado sobre la cerca. En sus ojos se dibujaba el terror. El indio no pudo responder ninguna de las preguntas que le hicieron los carniceros. Y como no supieron qué hacer, llamaron al sheriff. Él tampoco supo qué hacer con el extraño, pero decidió tenerlo en una celda por algún tiempo. El sheriff le pidió a los indios de la región que vinieran y trataran de comunicarse con este prisionero, pero no lograba entenderse con ninguno. Pronto los periódicos de San Francisco se interesaron en la historia del misterioso hombre salvaje, así le llamaron. Y una pareja de antropólogos de la Universidad de California leyeron la noticia y se interesaron de inmediato. Si este extraño hablaba algún lenguaje desconocido, quizás era sobreviviente de una tribu que se creía extinguida. 2 días después de la aparición del indio, el sheriff de Oroville firmó un documento que debe ser el único en la historia legal. Entregó un prisionero directamente a un museo. Los antropólogos se las arreglaron para comunicarse con el indio y conocer su historia. Su nombre era Ishi. Era miembro de la tribu Yahi, un grupo que se creía extinguido. La vida de Ishi estaba ligada a una terrible tragedia, la exterminación de todo un pueblo. Y la tragedia comenzó realmente con la fiebre del oro en 1849. Solo en ese año, 80,000 buscadores de oro se lanzaron a los valles y montañas de California. Y en 1869 la población blanca había llegado a 390,000. Entre esos buscadores de fortunas había muchísimos canallas. Los que más sufrieron fueron los indios, fueron desplazados poco a poco. Si los indios trataban de defenderse o atacaban un vagón del tren o saqueaban un rancho en busca de comida, las represalias de los intrusos blancos eran terribles. Y a principios de 1860, por ejemplo, algunos indios mataron a 5 niños blancos, pero en el espacio de 5 años sus enemigos blancos mataron entre 3 y 4,000 nativos americanos. La verdad sea dicha, fueron los blancos los que introdujeron el corte del cuero cabelludo, una práctica que era totalmente desconocida para esas tribus californianas. Los buscadores de oro y los colonos tenían más y mejores armas en su bando, pero también estaban armados con algo mucho más potente. Era su creencia en el destino manifiesto, la idea de que la civilización blanca estaba destinada a triunfar sobre todas las demás. Veían a los indios como meros salvajes completamente incivilizados, y así su intolerancia justificó su sangrienta conquista de la tierra. Se convirtió en la barrera más cruel. Y sí creció en ese periodo. Su tribu vivía huyendo. Les habían quitado sus tierras, los habían empujado hacia las zonas desérticas y luego los habían echado también de esas tierras. Finalmente los bravos Yahi volvieron a la lucha atacando un rancho donde mataron a 3 hombres blancos. Y en represalia, el pueblo de los Yahi fue sitiado y mataron a todos los hombres, las mujeres y los niños. La carnicería llegó a su clímax en 1868, cuando mataron y le quitaron el cuero cabelludo a 33 Yahis. Entonces pensaron que
los indios estaban todos eliminados, habían eliminado a todos. Pero sucedió algo misterioso. Pocos días después, los 33 cuerpos desaparecieron. Los habían robado para sepultarlos. Así que debía haber sobrevivientes. Pero por 12 años no hubo señales de ningún indio en el área, ni una huella, ni una señal de humo, ni una punta de lanza abandonada, nada. ¿Cómo hicieron los sobrevivientes Yahi para mantenerse ocultos? Isi lo sabía, porque en esos 12 años eran parte de la historia de su vida. El pueblo escondido perfeccionó sus técnicas para cazar y pescar en silencio. Camuflaron sus pequeñas casas. Solían viajar escondiéndose de peñasco en peñasco o caminando por los ríos para que sus pies descalzos no dejaran huellas. Y en 1884, Isi y 4 compañeros eran todo lo que había quedado de la tribu. Su último refugio era lo que él llamaba el escondite del oso gris. Es que era una estrecha cornisa en el escarpado cañón, unos 150 metros por encima de un riachuelo. Pero también allí la muerte se fue llevando a los ancianos indios uno por uno, hasta que solo quedó Isi, el único remanente de una cultura que se había esparcido en las profundidades del bosque. Durante 3 años se las arregló para sobrevivir en absoluto aislamiento, como si fuera el único habitante del planeta. Pero finalmente, al no poder encontrar suficiente alimento y necesitado quizás del contacto con otros humanos, Isi se arrastró hasta el cerco de la carnicería. Y después de que lo llevaron al Museo de Antropología, se adaptó notablemente a la vida en ese lugar. Isi demostró que era muy pulcro y ordenado, y le dieron empleo como portero. También aprendió a hablar inglés. Y en las recepciones su porte era modelo de dignidad. Lo más importante es que Isi comenzó a enseñarles a sus nuevos amigos todo lo que sabía de la vida indígena, comenzando con su idioma. En el jardín del museo construyó una choza como las que había usado para vivir. Mostró técnicas de construcción de arcos y flechas que tenían los Yahi. Les enseñó cómo construir una punta de lanza a partir de una pieza de obsidiana en solo 30 minutos. Y paulatinamente, los que leían acerca de Isi comenzaron a caer en la cuenta de que no era un salvaje, que su modo de vida no se podía describir como un primitivo, y que habían descubierto a una tribu que según ellos, estaba en extinción. Algunos científicos llevaron a Isi de viaje a su propia tierra. Contemplaron con asombro cómo se deslizaba entre los matorrales sin hacer ningún ruido. Estudiaron cómo construyó con materiales del bosque una cuerda que usaba para colgarse de los riscos del cañón. Ahora, lo más impresionante era su paciencia estoica. Podía advertir la presencia de la caza con exactitud asombrosa. Podía tenderles una emboscada esperando durante horas sin mover un músculo, esperando que el animal emergiera de su escondite. Los amigos de Isi comprendieron que este hombre tenía una cultura especial y propia que merecía respeto. Tenía una manera muy especial de relacionarse con la naturaleza, que le había permitido escapar de sus contemporáneos blancos. Cuando murió el 15 de marzo de 1916, Isi había conquistado muchos admiradores. Y un amigo escribió este obituario: y así, estoico y temerario, partió el último indio salvaje de América. Nos veía como niños sofisticados, inteligentes, pero no sabios. Tenía los rasgos de carácter que permanecen. Era amable, tenía valor y autocontrol. Y aunque le habían quitado todo, no tenía amargura en su corazón. Su alma era la de un niño y su mente la de un filósofo. No puedo dejar de preguntarme cuántos otros personajes buenos y destacados debe haber habido entre los miles de indios que perdieron sus vidas en aquellos tempranos años. Aquellos que corrieron para reclamar sus tierras solo vieron salvajes prescindibles en su camino. La intolerancia de los buscadores de oro y los colonos blancos erigió una barrera
a su alrededor. Los indios no estaban del lado de afuera. No se los consideraba como seres humanos. Me temo que la tragedia del prejuicio todavía continúa hoy en día. Esas horrendas barreras siguen levantadas, tristemente. El odio y el racismo todavía encuentran acogida y refugio en los lugares más impensables, incluso en los ámbitos religiosos. ¿Cómo hacer para escapar de esas barreras? Barreras que están tan arraigadas en nuestro pensamiento. ¿Cómo llegar al punto de poder ver en ese extraño tan diferente de nosotros mismos a Ishi en vez de un salvaje? Veamos una solución específica a la barrera de la intolerancia. Un muchacho llamado Frederick nos proporciona una pista importante. Él fue víctima del racismo, un esclavo que creció bajo condiciones brutales, destinado a una vida de trabajo sin fin. Pero cierto día la esposa de su amo comenzó a enseñarle el abecedario. Su amo impidió que continuara, pero Frederick vio un rayo de luz al final del camino. Llegó a la conclusión de que el conocimiento debía ser la llave de la libertad. Continuó estudiando secretamente esas letras misteriosas y cuando se encontraba en la calle con algún muchacho que sabía escribir, solía decirle: ¿puedo escribir también como tú? Los muchachos le respondían: no te creo, muéstrame cómo lo haces. Y Frederick copiaba las pocas letras que había aprendido y les decía: gánale a eso. Entonces el muchacho escribía alguna palabra. Y de esa manera Frederick recibía muchas buenas lecciones de escritura. Su cuaderno era el cerco, las paredes o el pavimento, su lápiz un pedazo de tiza. Y después de muchos años de esa práctica tediosa y clandestina, Frederick había aprendido a leer y escribir. El milagro de las palabras le abrió el camino para todo un nuevo mundo de ideas. Ese muchacho que estaba dispuesto a enfrentar graves peligros con tal de aprender a escribir se convirtió en el gran orador y escritor Frederick Douglass. Con la elocuencia de su propio testimonio, colaboró para despertar la conciencia de una nación acerca de los horrores de la esclavitud. Amigo, amiga, todos nosotros que estamos en contra de las barreras del prejuicio y la intolerancia, deberíamos aprender la lección liberadora de Frederick. De la misma manera en que él despertó a una nueva vida por el milagro de las palabras, nosotros podemos despertar a una nueva conciencia por el poder de la palabra de Dios. Si pudiésemos copiar en nuestros corazones un mensaje central, o su mensaje central, lo que dice la palabra de Dios, tan cuidadosa y laboriosamente como Frederick copió sus primeras letras, descubriríamos el revolucionario evangelio de la gracia. En el libro de los Hechos, encontramos que el apóstol Pedro también tuvo que luchar contra su intolerancia. Se le había enseñado a creer que había personas limpias e inmundas y que algunas razas eran más merecedoras del favor de Dios que otras. Entonces el apóstol tuvo una visión perturbadora. Un gran lienzo con animales que eran considerados inmundos en el Antiguo Testamento descendió frente a él. Y una voz le dijo a Pedro que los matara y comiera, explicándole que no debería llamar impuro a lo que Dios había limpiado. Ahora, cuando Pedro meditaba en el significado de esta visión, alguien llamó a la puerta. Era una invitación para ir a hablar en el hogar de Cornelio, un gentil, y Pedro comprendió entonces el mensaje divino. Acudió a la cita y después de ingresar en el hogar de un gentil, por primera vez en su vida, el apóstol dijo esto, lo que se encuentra en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro comenzó a compartir las buenas nuevas de la paz que nos brinda Jesucristo. Jesucristo que ahora es el Señor de todos, no solamente de un grupo. Dios le había ayudado a romper la barrera de su propio prejuicio. Muchos de nosotros necesitamos romper nuestras propias barreras personales.
Al igual que a Pedro, se nos puede haber enseñado a desmerecer a ciertos grupos, o podemos haber llegado a conclusiones injustas basándonos en algunas pocas experiencias sobre el comportamiento de los blancos, el accionar de los negros, la forma de ser de los hispanos, o cómo son todos los orientales. Amigo y amiga, no podemos hacer eso y adorar a Dios, quien se niega a mostrar favoritismos. El racismo niega el Evangelio, ataca las buenas nuevas. Escucha lo que Pablo le escribió a los Gálatas en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, en los días de Jesús, resulta que las diferencias raciales y culturales entre judíos y los gentiles había erigido un muro de prejuicios entre ellos. Y aquí Cristo declara que esas barreras son irrelevantes. Si creemos que cada creyente individual está en Cristo Jesús, ¿qué importancia pueden tener las diferencias exteriores? ¿O de dónde nacimos? ¿O de dónde venimos? Si todos participamos de la sangre vivificadora de Cristo, ¿cómo podemos preocuparnos por la pureza racial? Algunos hablan palabras acerca de la unidad en Jesucristo. Pero cuando un niño blanco tiene que sentarse frente a un niño negro en la escuela, se olvidan de todo. Algunos hablan con dulzura acerca del amor inconmensurable de Jesús. Pero cuando una familia de otra nacionalidad se muda a la casa de al lado, las cosas son diferentes. El desafío de Ishi siempre está presente. En el extranjero, que es tan diferente a nosotros, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos un salvaje o vemos un ser humano? Amigos, los prejuicios atacan al Evangelio de Jesucristo. O los seres humanos nos encolumnamos todos juntos como pecadores necesitados de un Salvador, o no lo hacemos. O los creyentes constituyen un solo cuerpo en Cristo, o no lo hacen. Es posible que algunos necesitemos tomar algunas decisiones, ¿verdad? O nos aferramos a nuestros prejuicios, o nos aferramos al Evangelio de Jesús. No podemos estar con ambos a la vez. Santiago en su epístola tuvo que tratar el problema de los prejuicios. En sus días, el problema era la discriminación contra los pobres. Y Santiago había notado que si un hombre vestía ropas costosas cuando visitaba una iglesia cristiana, era tratado con amabilidad y se le asignaba una buena ubicación. Pero si entraba una persona pobremente vestida, se le indicaba que se sentara en el piso. Y Santiago no se acomodó a esta práctica. Vio una clara contradicción entre la discriminación y la ley de Cristo. Santiago 2, 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La discriminación, amigo y amiga, no es un asunto que ataña a las leyes gubernamentales. No es asunto de cultura. Se trata de la violación de la ley de Dios. Piensa en ello. Todos tenemos un Padre en los cielos. Un Padre que ama a cada ser humano como un hijo por el cual Cristo murió. ¿Cómo crees que se siente cuando algunos de sus hijos son silenciados o menospreciados o vedados por su raza o su procedencia? ¿Cómo crees que reacciona nuestro perfecto Padre Celestial ante el racismo? Tal vez estoy hablando demasiado claro, pero no puedo hacer otra cosa, amigo y amiga. Lo he visto alrededor del mundo y he recorrido los 5 continentes varias veces y he visto este mismo problema entre los seres humanos. Qué tristeza trae eso al cielo. Y predicamos un evangelio de unidad y queremos estar juntos allá. Aprendamos a estar juntos acá. Esta es la escuela. El prejuicio es un pecado al que nos aferramos por nuestra propia cuenta y riesgo. Es contrario al evangelio. Insulta al Dios que no hace distinciones. Tomemos la decisión, como lo hizo Pablo, de aceptar a los demás así como Dios nos acepta en Cristo.
se nos da la bienvenida en la casa de nuestro Padre, no por pertenecer a alguna clase social, sino porque reclamamos el favor inmerecido del Salvador, Jesucristo. Se nos pide que extendamos la misma bienvenida a todos los que nos rodean. Dios ha trazado un círculo de gracia lo suficientemente amplio como para incluir a todos los hombres. No permitamos que nuestras actitudes de resentimiento o nuestros comentarios desconsiderados dibujen un círculo distinto, dejando afuera a algunas personas. Un amigo llamado Charles Witt contó acerca del día en que conducía su automóvil rumbo a sus clases en la Escuela de Leyes de Los Ángeles. Era un día agradable y él no tenía apuro. Charles divisó un niño moreno que no debía tener más de 5 años, sentado en los escalones de la puerta de su casa, cerca de la acera. Le corrían las lágrimas por las mejillas. Charles aminoró la marcha, bajó la ventanilla y le preguntó, ¿qué te sucede? What's going on, hijo? Y en medio de sollozos, el chico le explicó que alguien había aplastado su pelota de plástico. Charles apagó el motor, descendió de su vehículo y se sentó junto al niño, quien le mostró una pelota colorada, totalmente achatada, aplastada. Y Charles le preguntó, ¿se dio cuenta el conductor de lo que había hecho? Sí, soy yo el niño. Se dieron cuenta, la vieron y se lanzaron sobre ella y la aplastaron y se fueron riéndose de mí. Charles le dijo, espera un poco. Abrió el baúl de su automóvil y sacó una pelota de tenis de su tubo. Era de un amarillo brillante y rebotaba sobre la acera. Te cambio esta pelota por la tuya de plástico. Esta rebota mejor y si alguien le pasa por encima no podrá aplastarla. Y Charles dejó a aquel niñito con una radiante sonrisa abriéndose paso entre las lágrimas. Un simple gesto, pero ese gesto trazó un círculo que incluía a ese niñito como hijo de Dios. Recuerda que lo único que importa es ser hijo de Dios. Estar en Cristo es lo que vale. Vivamos entonces en concordancia con la amplia bienvenida que Dios nos da y obremos para incluir en vez de excluir. Dediquemos más nuestras energías para ser uno en Cristo Jesús. Espero que cada uno de nosotros pueda hacer suya la humilde entrega que se presenta en esta oración, que es un himno titulado Oración Vespertina, y dice así: Oh Dios, si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición, si hoy he andado yo sin discreción, te imploro perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la caridad, oh Santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he sido perezoso en trabajar, o si he deseado yo contigo estar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito, fiel perdonador, que atiendes el clamor del pecador, dame el perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. Oremos. Querido Padre, gracias porque podemos acudir a ti como personas necesitadas de tu gracia. Gracias por prodigarnos tu amor incondicional sin favoritismos. Ayúdanos a extender esa divina gracia y amor a los que nos rodean. Y haznos tomar conciencia de que nuestra verdadera identidad proviene de permanecer en Cristo. Haz que siempre confiemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta a los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando,
cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre se reúne con sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derrama lágrima sin que Él lo note. No hay sonrisa que pase para Él inadvertida. Bien amigos, nuevamente es tiempo de despedirnos, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de decir hasta la próxima. Espero que el programa de hoy te haya motivado en ver a cada persona, en cada uno de ellos, a un hijo, una hija de Dios y un ciudadano para el reino de los cielos. Porque cuanto más nos acercamos a Cristo, que es y debe ser el centro de todo, más nos acercaremos unos a otros. Entonces se podrá cumplir la oración de Jesús en San Juan 17, para que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Te invito a continuar estudiando acerca del amor de Dios. Visita nuestro sitio de internet escritoestá.org para sintonizar este y otros programas. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.